Bienvenidos un día más a Tu Vida Puede Cambiar. Hoy abordaremos un tema de religión, en concreto sobre las imágenes y símbolos bíblicos. Tenemos aquí al pastor Sergio Martorell. Pastor, bienvenido. Gracias. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Y bien, en base a esta serie que ya hemos comenzado, porque hicimos un programa anterior basado en el Cordero, sobre la simbología del Cordero, hoy vamos a hablar precisamente del animal que se contrapone al Cordero, que es la serpiente. Entonces vimos, pastor, que el Cordero representaba a Jesús, que había de morir por nosotros en la cruz y había de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero como contraposición efectivamente a ese Cordero tenemos la serpiente, que es lo contrario, es ese animal perverso que utilizó Satanás para confundir a los habitantes del Edén y llevarles al pecado, ¿no? A la transgresión. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, pues es un animal que da cierta fobia a las personas y desde los orígenes y los albores de la creación en la Biblia ya aparece mencionado como un animal que ha sido utilizado para introducir el mal, para introducir la maldad. En el huerto del Edén había dos árboles en el centro del jardín. Uno se le denomina el árbol del conocimiento del bien y del mal, y muy cerca de él estaba el árbol de la vida. Curiosamente, desde el principio, la serpiente aparece situada encima del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comienza un diálogo con la mujer que tenía como único propósito intentar todo el rato contradecir a Dios y llevarla a comer del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es que descubrimos que ese animal está ahí desde el principio intentando llevarle la contraria completamente a Dios. Sí, verdaderamente la idea de la serpiente era llevar a Eva a que comiera de ese fruto prohibido, realmente es su idea. Lo que pasa es que para muchas personas este relato, les parece como una fábula, o sea, un mito, ¿no? O sea, un jardín donde había unos árboles, llega una serpiente que habla además, se dirige a una mujer, ella come lo que la gente piensa la manzana, que la Biblia no dice para nada que sea una manzana, sino un fruto. Y bueno, se puede ver como un mito, como una especie de cuento, de fábula. ¿Tú crees que esto verdaderamente puede ser así? Bueno, es cierto que para nuestra sociedad sofisticada y tecnológica y muy científica y muy racional, pues esta historia les parece casi una historia de niños, ¿verdad? Pero es interesante que esta misma sociedad se gasta casi 500 millones de dólares en crear una película, hace poco la hemos visto todos en el cine, como Avatar, donde los árboles tienen vida propia, los animales se comunican con los hombres mediante conexiones biopsíquicas y, ¿sabes? Esa película ha batido todos los récords de taquilla porque se han recaudado cerca de 2.000 millones de dólares. Eso significa que lo ha ido a ver miles y miles de personas en el mundo entero. Esto me dice que la misma gente que considera la historia del Génesis como una fábula o como una historia para niños, pues se gasta miles de millones de dólares en crear una historia muy parecida y la gente parece estar interesada porque van a verlo miles de personas. Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el relato del Génesis y, por ejemplo, la película de Avatar, ¿no? Pues aparentemente no hay ninguna. Podrían ser fábulas las dos, o ciencia ficción las dos. La única diferencia que descubrimos es que en la historia del Génesis está Dios, y en la historia de Avatar, Dios no está para nada. Así es que, ¿qué es lo que pasa? Nos da fobia a Dios, y por eso nos reímos de la historia del Génesis y vamos a gastarnos mucho dinero en hacer otra fábula parecida donde no esté Dios. Bueno, quizá deberíamos analizar qué o quién produjo este cambio, esta fobia, esta animadversión contra el Creador, contra Dios. Claro. Y quizá la historia del Génesis nos va a dar muchísimos detalles
respecto a este pequeño problema? Es decir, ¿qué ha producido esa animadversión o esa fobia contra Dios en el hombre, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente deberíamos analizar y estudiar más en profundidad el significado de todo esto que nos puede parecer una fábula, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, como tú dices, para una sociedad actual, que pueda haber una serpiente que llegue a hablar, ¿no? Y que pueda producir todos estos daños. Sería interesante, ¿verdad?, poder profundizar en este tema y analizarlo de una forma más despacio. Exactamente. La Biblia es un libro que, aunque nos parezca a veces un mito, es un libro absolutamente lógico, muy racional. No intenta presentarnos nunca ninguna idea que ella misma no explique detalladamente. Así es que lo único que tenemos que hacer es, en vez de leer la Biblia superficialmente y por encima, deberíamos profundizar en cada uno de sus relatos, en cada una de sus historias, a ver realmente qué nos está transmitiendo, qué mensaje está intentándonos contar. Y si nos vamos, por ejemplo, al relato de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que es donde descubrimos el diálogo de la serpiente con Eva, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate que empieza negando literalmente y directamente lo que Dios ha dicho. Y la mujer le respondió a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate que la primera pregunta lógica que podemos hacer a este relato es: ¿de dónde ha sacado la serpiente la facultad de hablar? Que esto es lo que a las personas les da risa, ¿verdad? ¿Cómo que una serpiente está hablando? Esto ya es un cuento para niños. Bueno, la pregunta lógica y racional sería: bueno, ¿puede una serpiente hablar? ¿De dónde ha sacado la facultad para hablar? ¿Y por qué este enconamiento y esta predisposición tan brutal en contra de todo lo que Dios ha dicho? Esto es lo primero que nos llama la atención. Es interesante que, si analizamos el capítulo 2 y el capítulo 1, que es el relato de la creación anterior, no encontramos que Dios haya hecho ningún animal que hable. Y la serpiente aparece en la lista de los animales de la creación. Luego, ¿de dónde ha sacado esa facultad y de dónde ha sacado el enorme conocimiento que tiene respecto a cuestiones existenciales pues muy complejas que está planteando, ¿no? Y fíjate que la serpiente realmente le está diciendo a Eva: mira, aquí lo que pasa es una cosa muy sencilla. Dios ha encontrado este árbol primero, por eso es Dios. Si tú comes de este árbol, entonces tú también te convertirás en Dios, y Dios te ha prohibido que comas de este árbol porque no quiere que tú seas igual que Él. Y ahora fíjate los problemas de Eva, porque Eva dice: bueno, ¿quién me está engañando y quién me está diciendo la verdad? ¿Me está diciendo la verdad la serpiente o me está diciendo la verdad Dios? Fíjate que Dios les había dado toda la creación, les había dado un jardín maravilloso, un mundo entero creado para ellos, y podía haber dicho: bueno, me baso en todo lo que Dios me ha dado hasta aquí para confiar en Dios y desconfiar de este animal, que es muy extraño que esté hablando, que es muy extraño que esté tan enconado contra Dios. Podía haber hecho eso, pero no. Eva decide escuchar a la serpiente, y además Eva, que es muy inteligente, posiblemente pensó: bueno, si la serpiente ha sido creada el sexto día, el mismo día que yo, ¿cómo es que ella tiene tanto conocimiento respecto de Dios y de las cosas de Dios y de lo que me puede aportar este árbol o no me puede aportar este árbol? Y Eva se tuvo que preguntar eso. Quizás nos ayudaría un poco, no sé, pastor, a contestar esta pregunta, el darnos cuenta que la serpiente estaba sobre el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y claro, yo me pregunto, ¿estaría comiendo de sus frutos esta serpiente? Es posible, y quizás esto ayudó a Eva a pensar que Dios le estaba engañando y que comer de ese fruto traía una
sabiduría y un conocimiento especial. Y ella pensó, bueno, si la serpiente es mucho menos inteligente que yo, realmente debe tener razón. Cuando yo, que soy muy inteligente y tengo una mente espectacular, coma de este fruto, si la serpiente ha sido capaz de adquirir el don del habla y todo este conocimiento existencial, oye, cuando yo coma de este fruto, pues realmente seré lo que dice la serpiente, seré igual a Dios. La pregunta sería, ¿por qué necesitaba Eva ser igual a Dios? ¿Y por qué se plantea todas estas cuestiones, verdad? Del versículo 6 y 7, Eva analiza la situación y actúa. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron, y aquí está lo interesante, y conocieron que estaban desnudos. Fíjate que la serpiente les había prometido 3 deseos. Les había dicho, mira, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Es decir, alcanzarás un conocimiento que nunca habías tenido hasta ahora. Tendrás una gran sabiduría y finalmente serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Pero cuando Eva y su marido comen del fruto, es interesante que el texto dice que fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, se cumplió el primer deseo, se cumple el segundo deseo, sí, creen que han alcanzado algún tipo de sabiduría especial, pero resulta que no han alcanzado ninguna, porque cuando se miran a sí mismos, descubren que aún lo que llevaban encima se lo han quitado. Es decir, descubren que les han timado y que les han robado todo absolutamente. Es decir, descubren tarde que la serpiente les ha engañado. Y el único conocimiento que alcanzan es el de la vergüenza, el del miedo, el de la inseguridad, y eso hace que, aunque estaban desnudos, pues realmente ellos en ese momento descubren que están desnudos y descubren el mal. Claro, porque realmente ellos ya estaban desnudos. Sin embargo, no lo sabían o no le daban esa importancia que le dieron después. Esto tuvo que venir después de que habían comido el fruto, de que habían transgredido lo que Dios les había mandado. Es cuando en ellos apareció la vergüenza, el conocimiento de estar desnudos, el miedo, el querer esconderse. Fue como, digamos, como fruto, baja la redundancia, de haber comido, ¿no?, de ese fruto. Exactamente, por eso cuando Dios, como todos los días, viene a visitarles, porque esto era la costumbre de Dios en ese momento, antes del pecado, y viene a dialogar con ellos, a hablar con ellos, pues por primera vez en la historia ellos tienen miedo de Dios, huyen de Dios, se esconden en el huerto, se hacen delantales, como veíamos en los temas anteriores, de hojas de higuera, y finalmente, pues cuando Dios encuentra a Adán, y en los versículos 10 y 11 le pregunta por qué huía de él, por qué se esconde de él si nunca había hecho eso, pues Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ves que es un conocimiento que ha adquirido? Estaba desnudo pero no se daba cuenta. En ese momento, al comer el fruto, se ha dado cuenta de que estaba desnudo. Y Dios mismo le dice, ¿no será que has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Así es que desde ese entonces el hombre tiene temor, vergüenza, miedo, inseguridad, angustia, dolor, enfermedad y finalmente muerte. Es algo que entra como consecuencia de la desobediencia a Dios. Desde ese entonces, es interesante, el hombre huye de Dios. El hombre tiene fobia a Dios. Están reproduciendo la acción que hizo Adán y que tuvo que quedarse en sus genes marcados para la posteridad. Desde ese momento el hombre desconfía de Dios y es atraído por la mentira, es atraído por el engaño, porque prefirieron escuchar a la serpiente, cuyas palabras eran todo un engaño, a Dios, que finalmente les ofrecía la verdad. Y estas son las consecuencias que desde entonces sufre el hombre de independizarse del Creador y hacer caso a la serpiente. Está claro que lo que estamos viviendo actualmente en una sociedad
que bueno, vemos cómo está, ¿no? Que lo que quiere es alejarse o lo que pretende es alejarse de Dios lo más posible, es como consecuencia efectivamente de ese miedo, como consecuencia de lo que tú estás comentando. Ya el hombre efectivamente se quería esconder de Dios. ¿Dónde estás?, le preguntaba al Señor. Y ahora al ser humano actualmente, en las circunstancias que vivimos, vemos que esta sociedad va paulatinamente alejándose de Dios cada día, ¿no? Día a día. Y puede venir efectivamente hoy yo estoy convencido que viene, como tú bien estás diciendo, de aquellas consecuencias, claro. Sí, toda la historia del principio de la Biblia y de la creación está puesta de una determinada manera y contada así, para que veamos que todo lo que ocurrió allí, el hombre lo repite constantemente a partir de entonces. Es decir, la muerte, el sufrimiento, el dolor, todo se origina por hacer caso a la serpiente. Y podemos decir, bueno, pues es que Dios, ¿por qué puso aquello allí? ¿Por qué puso ese árbol? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios nos deja libres completamente. Y la única forma de que el hombre viera que era libre era no esconderle nada y decirle, mira, aquí hay dos posibilidades. Está la posibilidad de escoger el bien, que es a donde yo me he adherido, le dice Dios al hombre. Tienes la posibilidad de escoger el mal. Yo prefiero que no escojas el mal, porque el día que cojas el mal, ese día te separarás de mí, porque yo no puedo estar ligado al mal, te separarás de mí, y al separarte de mí, que soy la fuente de la vida, es como que tú decides independizarte, desenchufarte del generador de electricidad, ¿verdad? Pues finalmente las consecuencias es que vas a morir, porque tú por ti mismo no tienes autonomía, no tienes vida en ti mismo, yo te estoy dando la vida diariamente. Claro. El hombre decidió esto, y finalmente, sí, fue muriendo, como Dios le dijo, irás envejeciendo, irás teniendo dolores, enfermedades, sufrimiento, hasta que finalmente un día morirás y volverás al polvo de donde fuiste tomado, ¿no? Y además fue la única condición que el Señor le puso. La única condición, porque le dio todo, era dominador de todo, vivía en un mundo excelso, maravilloso, y la única condición fue que no transgrediera eso. Y además, fíjate que era una prueba muy sencilla, era una prueba sencillísima. Claro. Bueno, en un mundo natural, lleno de árboles, de frutos, de todo, pues no podía hacer otro tipo de prueba, ¿de acuerdo? No le podía poner un billete de 500 euros allí delante y decirle, oye, no toques este billete porque el día que lo toques, pues nuestra confianza habrá terminado, ¿no? Yo te doy todo, pero este billete no lo toques. No, le dijo, mira, te doy todos los árboles, todo el jardín, el mundo entero, pero este árbol aquí, que está aquí en el centro, no lo toques. Es la prueba de tu fidelidad hacia mí. Así es que es bien sencillo, no es ninguna historia ni ninguna fábula extraña, es una prueba psicológica y si tuviéramos tiempo analizaríamos más en detalle esta historia y veríamos que realmente hay unos conceptos metidos detrás de ella espectaculares y que el hombre desde entonces está repitiendo exactamente los mismos fallos, los mismos conceptos que cometió en ese momento, porque el hombre sigue siendo esclavo de esa serpiente, de ese animal que estaba allí en el huerto. Y es curioso, además, es algo que se me ocurre, y bueno, ya retomaremos, porque nos apartamos un poquito del tema, que aunque es el tema en sí, y es que en el único sitio donde esta serpiente maligna podía equivocar a la mujer, porque estaba todo el Edén, y podía haberla tentado en cualquier otro sitio, pero en el único sitio donde verdaderamente podía caer era en ese árbol. Ahí era el único sitio donde verdaderamente Eva podía transgredir lo que era el único sitio donde ellos podían ejercer su libertad, porque era el único sitio donde había un no. Así es que yo tengo que transgredir el no para acceder a la libertad de ir al contrario de lo que Dios me ha dicho. Así es que el único sitio donde la serpiente podía tentar a Eva para que fuera en contra de Dios era en ese punto, porque no había ningún otro punto, en ningún otro lado, es decir, no había nada malo, ni nada prohibido, solo había una cosa que no podían hacer, y era eso. Fíjate si era sencillo, ¿verdad? Tenían cientos, miles de árboles de todos los tipos, con todo tipo de frutos para comer, y Dios dice, mira, este árbol es mío, no lo toques, porque el día que lo toques, accederás a un conocimiento, es decir, accederás a la rebeldía, a la desobediencia, ¿verdad? Accederás a la mentira, accederás a todo eso, y yo no quiero que accedas a eso. Seguro que para muchas personas pueden pensar, seguro que pueden estar pensando, es normal, en base a una cierta falta de conocimiento, que tú estás, gracias a Dios, tratando de proporcionarlo. Y es cómo es posible que un animal, una serpiente que habla, pueda
traer, un simple animal de estas características puede atraer o haya podido traer a este mundo tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas consecuencias. Bueno, lo que nadie se cree es que la serpiente haya hecho esto, ¿de acuerdo? Ni siquiera el relato de la Biblia se lo cree. La Biblia te presenta exactamente cómo fue la escena, pero resulta que la serpiente, nos damos cuenta en otros libros de la Biblia, que simplemente es un medium. Es decir, hay un ser muy inteligente y muy astuto, invisible, completamente invisible, como un espíritu, detrás de la serpiente, que realmente es el que habla, que realmente es el que está realizando la conversación con Eva. Y la serpiente simplemente es el cebo, es un medio que él emplea para que Eva no desconfíe de ese ser maquiavélico que está invisible detrás de la serpiente. Y es interesante que hasta el último libro de la Biblia no descubrimos quién es quien realmente estaba detrás de esa serpiente. Y nos lo dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, nos dice que mucho tiempo antes de la creación de nuestro mundo hubo una gran batalla en el cielo. Es decir, ya hubo una disensión terrible en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón, la serpiente, son todo sinónimos del mismo ser, que en este caso vemos que va a ser, lo dice a continuación, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, es decir, la serpiente que tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, que se llama, y aquí lo desenmascara, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero desde entonces, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ves cómo en el último libro de la Biblia se nos identifica perfectamente que detrás de esa serpiente antigua del Edén no era la serpiente la que hablaba, no era ella la que tenía ese conocimiento sobre qué era correcto y qué era incorrecto, no, estaba siendo utilizada como un medium por una mente privilegiada, espectacular, un ángel espectacular que Dios creó en el cielo, un querubín cubridor llamado Lucifer, que se rebeló contra Dios. Los profetas Isaías y Ezequiel nos explican muy bien esa historia, se rebela contra Dios y decide ir en contra de él. Finalmente crea una rebelión en el cielo, hay una batalla, Miguel, que es Jesús, es otro nombre para Jesús, con los ángeles leales a Dios, lo expulsa del cielo, y este ser acaba en esta tierra, que justamente poco tiempo después Dios crea, hace perfecta, pero claro, como estaba el mal, Dios tiene que poner una prueba para que el hombre decida en qué bando quiere estar. ¿Quiere estar en mi bando o quiere estar en el bando de Lucifer, de Satanás, con todos sus ángeles caídos, ¿no? Y ahí el hombre tiene que decidir. Sergio, no obstante, sería interesante contemplar, porque quizá nuestros televidentes se están imaginando a esa serpiente como la vemos ahora, ¿no? Una serpiente al uso, un animal repugnante, y pueden pensar, ¿cómo es posible que la mujer, que actualmente cuando ve una serpiente todos le tenemos, la repelemos, ¿no? O sea, no queremos saber nada con ella, pero la mujer quizá mucho más, ¿no? Le pasa como con el ratón, se sube encima de la mesa. Entonces, no era una serpiente al uso como la estamos viendo ahora, tenía que ser un animal mucho más atractivo. Sí, era un animal que vemos que cuando se produce ya el diálogo con Dios, Dios especialmente se dirige a la serpiente y de alguna manera le dice que como ha sido un colaborador directo, es decir, un animal que se ha prestado a ser usado como medium por Satanás, pues las consecuencias de haber estado tan en contacto con el enemigo, tan en contacto con Satanás, las deformaciones del pecado van a ser terribles en esa especie, ¿no? Y entonces empieza a decirle una serie de cuestiones como que sobre tu pecho andarás. Así es que le dice las consecuencias que va a sufrir, la degeneración que va a sufrir esa especie a partir de ese momento. Quiere decir que si le dice sobre tu pecho andarás, quiere decir que no andaba sobre su pecho, que posiblemente caminaba o tenía patas como un dragón o volaba, incluso porque en la Biblia se menciona serpientes voladoras en varios lugares. Así es que posiblemente volaba y posiblemente era un animal bellísimo, atractivo, y por eso lo emplea como cebo, y se convierte por el pecado, por la maldad, por haber sido usado, como consecuencia las degeneraciones físicas que sufre ese animal son terribles, y se convierte en un animal ponzoñoso que ha creado un veneno increíble que mata a todos los seres, incluso al hombre, ¿verdad? Así es que realmente es un animal que se convierte en algo
bastante repugnante. Bastante repugnante. Aunque a mí no me parece repugnante, ¿no? A mí me encantan las serpientes. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, podríamos decir que, bueno, allá en el cielo había un ángel que además estaba dotado con algunas características superiores al resto de los ángeles, que en su ascendencia sobre los demás se rebela contra Dios, arrastra a una cantidad, a un tercio de ángeles del cielo, lucha contra Miguel, que es Jesús, es vencido y es arrojado. Y es arrojado a esta tierra. Y entonces aquí efectivamente él lo que trata es de pervertir a esos seres que Dios amaba y que había creado, para lo cual utiliza una serpiente. Utiliza una serpiente con las características que tú acabas de mencionar para engañar a la mujer. Y eso es lo que trae las circunstancias que estamos viviendo. Fíjate además que dice que arrastró a muchos ángeles con él. En el texto que hemos leído de Apocalipsis dice un poco más adelante que arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo con él. Así es que millones y millones de ángeles le acompañaron. Y eso quiere decir que Satanás y sus millones y millones de ángeles están aquí en este mundo y no están haciendo precisamente, no le están haciendo la cama a Dios. Contrariamente, están luchando y siguen luchando contra Dios e intentan poner al ser humano en contra de Dios permanentemente, intentan degenerarlo, intentan que haga cosas constantemente en contra de Dios y sobre todo intentan arruinar su vida. Si hace falta lo intentan con la droga, con el alcohol, con vicios de todo tipo, es decir, todo con tal de arruinar la vida, porque como no pueden atacar a Dios ya, porque han sido expulsados del cielo, entonces tienen que atacar a las criaturas de ese Dios, que son las partes débiles. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12, que desde entonces no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en los aires, seres espirituales que luchan contra nosotros e intentan destruirnos. Muy bien, verdaderamente es así. Dice Pablo también, que tú acabas de hacer mención de él, dice que si nuestros ojos fueran abiertos podríamos ver a nuestro alrededor cosas impresionantes, digamos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, verdaderamente. Yo diría que más que interesante, que lo es apasionante. Pero vamos a tener el privilegio de continuar con él. Tendremos aquí también nuevamente al pastor Martorell. Te damos muchas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros, y de verdad que esperamos con, digamos, una cierta ansiedad el que pueda seguir contándonos más cosas sobre esto. Y nada más, despedirnos de nosotros y esperar que podáis estar con nosotros, si Dios quiere, en sucesivos programas.